Muy buenas tardes, profesor Jesús Edgar Garduño. Soy Marisol Hernández Hernández y en este momento voy a hacer la exposición de mi caso clínico, de uno de los casos clínicos que elegí de los 20 que presento en mi reporte 1, como parte de mi estadía en el DIF municipal de Copainalá. Antes de iniciar, me gustaría hacer una breve descripción del espacio en el que me encuentro haciendo dicha estadía. Es el DIF municipal de Copainala y que pertenece al H ayuntamiento del mismo municipio. En él se cuenta con una coordinación médica, en el cual se le brinda asistencia médica a las personas que viven dentro del municipio de Copainala y las comunidades aledañas. Cabe resaltar que va más enfocado hacia aquellas personas que, que no cuentan con suficientes recursos económicos para ir a los servicios particulares o que requieren una atención de hospitalización y no pueden ir directamente a la ciudad, entonces primero se les atiende en el DIF y si es necesario, pues ya el DIF les brinda todo el apoyo como eh, ambulancia, eh, servicios médicos para que se trasladen del municipio a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para casos de hospitalización. Entonces, la verdad es que a mí me gusta muchísimo porque veo que a las personas se les está ayudando muchísimo, incluso en esta coordinación se cuentan con medicamentos. Si los pacientes son de muy bajos recursos económicos y no pueden comprar los medicamentos y se tienen en la coordinación, se les da este apoyo sin la necesidad de que tengan que pagar un solo peso. Entonces, la verdad que a mí me gusta muchísimo. En esta coordinación se tiene todo un equipo médico que brindan este servicio, hay odontólogos, la nutrióloga y la atención de medicina general. Ahora bien, entrando más a lo nuestro, en el presente documento o en esta presentación se abordará la historia clínica nutricia, dietética e información de uno de los pacientes que se presentan en los 20 casos clínicos, en los cuales se elaboró evaluación diagnóstica, diagnóstico nutricio y plan de manejo nutricio acorde a la patología del paciente. El caso clínico que presento es de dislipidemia. La paciente se llama Felicita Hernández Reyes. Y bueno, como lo acabo de mencionar, su servidora es quien va a estar explicándoles este caso que a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo por el grado de dislipidemia que presentaba la paciente. Sus datos personales. Su nombre es Felicita Hernández Reyes, sexo femenino, tiene 64 años de edad y es ama de casa. Por lo tanto, ella, su trabajo menciona que es más de 8 horas, o sea, no hay horario de empiezo de terminar, ¿no? Ella no cuenta con correo electrónico, pues aquí casi no se maneja y menos a las personas de esa edad. Sus indicadores antropométricos fueron, ella tiene un peso de 47 kilogramos, mide 1.50, se le hizo la medición de cintura de 78 centímetros y de la circunferencia de cadera 85 centímetros, la circunferencia de su bracito de 23 centímetros. Y de acuerdo al índice de masa corporal, ella se encuentra en 20.88, es decir, de acuerdo a la gráfica que, que hemos estado manejando en este tiempo de estudios, de acuerdo al material de lectura de la UNAM, nos dice que se encuentra en peso normal, de acuerdo a la tabla, de acuerdo a su peso y de acuerdo a su talla. Dentro de su historia clínica nutricia, vemos que su padre fue hipertenso, ya está fallecido, de madre con antecedentes de diabetes y problemas cardiovasculares, que de hecho ella falleció, su madre de la paciente muere de problemas con el corazón. Por lo tanto, ella padece diabetes y esta elevación de los triglicéridos. Aquí vemos sus datos bioquímicos, que cuando pasa a consulta externa le solicitan que se haga este diagnóstico porque ella cuando llega comenta, refiere al médico
que le duelen mucho los pies, le arden los pies, las plantas de sus pies, y además tiene mucho cansancio y tiene cierto problema con el pecho, no puede caminar mucho y se cansa. Entonces, se le piden estos estudios bioquímicos y en él aparece que tiene la glucosa elevada, además de que la paciente es diabética, tiene diabetes mellitus tipo 2 desde hace más de 10 años, y pues aquí podemos ver que sus triglicéridos están súper elevadísimos, más de 1000, y entonces eso fue como algo que a mí me llamó muchísimo la atención. No quiere decir que no hayamos atendido otros pacientes complicados. Por lo mismo que le comentaba, doctor, como en ese DIF es brindar atención, pues, de no pacientes tan complicados, es decir, pues se les brinda en la parte nutricional, se les brinda esa plática, se les brinda orientación nutricional y lo que he hecho desde que yo llegué en el DIF es que, con el permiso obviamente de la nutrióloga, es comentarle que tengo que voy a llenar la historia clínica nutricional para que pueda yo tener los datos del paciente o un registro de ellos. No hubo ningún problema. Le comento esto porque aquí en el DIF no hay un protocolo, no hay un lineamiento de que se tengan que llenar tantos formatos, sino basta con que tengamos un formato que ya anexo en el reporte, en donde se le coloca sus nombres, sus principales signos clínicos y ya con eso, y el diagnóstico obviamente del paciente. Entonces, en cuanto a lo que corresponde a nosotros, pues ya comentamos si tiene sobrepeso, si está en desnutrición o cómo se encuentra. Es algo muy, muy ligero, no hay un lineamiento de que tengamos que llenar tantos documentos. Entonces, ya yo platicaba con la nutrióloga y sí me permitió que yo llenara mis reportes, digamos así, o mis formatos, ya que le explicaba que los requiero para hacer mi reporte. Entonces, uno de estos casos más complejos, podría decir entonces, es este caso que presento, ya que en otros pacientitos, pues es darle la orientación nutricional porque están con diabetes o porque tienen hipertensión arterial alta o porque tienen sobrepeso y obesidad. Entonces ya en el reporte pues tenemos estos casos. Entonces, por eso es que me llamó la atención esta pacientita, por este índice de los triglicéridos elevados y colocarlo pues en dislipidemia. Sus indicadores dietéticos, la pacientita menciona que sus alimentos preferidos pues son el pollo, las verduras, los frijoles y el pan tostado. No le gusta el atún, no le gusta el cerdo, en fin, muchas cosas derivadas del pescado o de productos del mar. Desayuna un sándwich de pollo con pollito deshebrado, café con leche, sin azúcar obviamente, y le gusta mucho el atol de arroz y 3 tortillitas doradas. En un refrigerio entre el desayuno y la comida, refiere la paciente que le gusta comer una manzana o media taza de melón. En la comida, un caldito de pollo, igualmente 3 tortillas, agua pura o agua de limón endulzado con stevia y 2 piezas, y entre la comida y la cena refiere la paciente que se come dos piezas de rambután, ahorita que es de temporada, y en la cena 2 rebanadas de pan tostado nuevamente, integral, con agua pura, ya no toma café, y bueno, eso es respecto a sus indicadores dietéticos. Otros datos que ella me menciona es que se levanta temprano porque tiene que llevar a su nieto o a prepararle algo a su nietecito de comer. Entonces se levanta a las 8 de la mañana, desayuna una hora después a las 9 y come a las 3 de la tarde, cena a las 8 de la noche muy tardar y hace 2 colaciones a las 12 del día, que es entre el desayuno y la comida, como ya lo mencionaba, y por la tarde. Para que yo pudiera saber cómo está de forma nutritiva, llené el formato de evaluación nutricional, aquí como vienen las indicaciones, y los resultados que me arrojan es que la paciente se encuentra
en riesgo en posible desnutrición, ¿no? Entonces, es aquí donde yo le comentaba, aunque el índice de masa corporal me indica que se encuentra en un peso normal, esta evaluación nutricia me dice que ella está en riesgo de padecer desnutrición. Y evidentemente, al hacerle la medición física, ¿verdad? Del brazo y verla físicamente, la pacientita sí se ve bastante delgada, se ve bastante, bueno, se ve con riesgo de desnutrición y todo esto es también derivado a que, comenta ella, que muchos alimentos, pues, se tienen que restringir, pero pues yo creo que ahorita más adelante vamos a comprender cómo es que esta relación entre los medicamentos, entre la enfermedad que tiene, el padecimiento que tiene, la coloca en este riesgo de desnutrición. El plan de manejo nutricio, entonces el diagnóstico nutricional es paciente con riesgo de malnutrición que está relacionado con el consumo desequilibrado de los macronutrientes, evidenciado en consumo de alimentos de 24 horas, los datos bioquímicos y clínicos. Si bien, como le comentaba, no existe en la coordinación médica y los propios médicos que lo atienden, que llenen una hoja de clínica en donde diga que la paciente tiene diabetes mellitus y todo, o sea, que haga una redacción como tal, no. Sin embargo, pues sí, al momento de referirnoslo, nos indica que la paciente tiene diabetes mellitus y que pues tiene los triglicéridos elevados, ¿no? Entonces de ahí pues desde ahí saco este diagnóstico nutricional pues como acabamos de leer, en el consumo de alimentos de 24 horas podemos percibir que es muy bajo y que no hay un equilibrio de los nutrientes, que haya suficientes consumo de frutas y verduras, eh, o cereales, que haya un equilibrio, no se observa ese equilibrio, no se ve y al momento de hacer el conteo está por debajo de sus requerimientos energéticos. Entonces se le brinda una dieta controlada en hidratos de carbono y de modulación de los lípidos. De acuerdo a su cálculo de requerimiento energético, yo lo hice por el método rápido para poder calcular y me da una cantidad de 1600 kilocalorías por día, que es lo que ella debe de consumir, en donde se le recomienda 55% de hidratos de carbono, 20% de proteínas y 25% de lípidos, de acuerdo al material de lectura de la UNAM y también a la norma 037 SSA 2012 para la dislipidemia, para la prevención, para el control de la dislipidemia, y esos son los porcentajes de recomendaciones. Se le recomienda practicar o realizar actividad física que sean prácticos, que no requieran un esfuerzo o un sobreesfuerzo, que sea lento a moderado, con una intensidad hasta llegar a los 30 minutos y que estos sean todos los días a la semana, por lo menos 3 o 4 veces a la semana y que consuma suficientes líquidos, consumir de 1.5 litros a 2 litros de agua diarios de acuerdo a sus requerimientos. Asimismo, en el plan de recomendación se le pide que evite los refrescos y el agua dulce o de sabor, que bueno, por lo que me pude dar cuenta, la paciente ya sabe de esta situación. También se le restringe o se le evita los alimentos fritos, capeados o empanizados, alimentos grasosos como el chicharrón, las carnitas y todas esas barbacoas. Igualmente se le evita los aderezos, la mayonesa, mantequilla, catsup, todos aquellos que tienen muchas grasas saturadas y dulces, embutidos, enlatados y mariscos. La utilización que es de consomés artificiales, se le pide que evite los alimentos condimentados y picantes y aquellos que contengan muchos dulces, golosinas, mermeladas, cajeta, miel, pastelillos, pan dulce, frituras y botanas.
Se le pide que procure distribuir en 5 comidas los alimentos, o sea, 3 principales y 2 colaciones. Reducir el consumo de café y azúcar. Igualmente, la reducción de la carne roja, que sea por lo menos una vez a la semana, que esté acompañado de verdura. Y utilizar aceites de origen vegetal para guisar, reducir consumo de grasas saturadas, incrementar más grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas como el aceite de oliva, el aguacate, las nueces, y tomar, como ya lo habíamos mencionado, mínimo de 1.5 a 2 litros de agua. Procurar realizar actividad física recreativa, mínimo 30 minutos, y que es recomendable la combinación de leguminosas, cereales, garbanzos, lentejas, habas, y acompañarlo con un tortilla de arroz, obviamente de acuerdo a la distribución de alimentos que se le proporciona a la paciente. Ella lleva el siguiente tratamiento médico. De acuerdo a la NOM 037, que es el que ya vimos sobre la dislipidemia, dice que en pacientes con diabetes mellitus, la medida terapéutica que disminuye en mayor magnitud el riesgo de tener problemas cardiovasculares es el tratamiento hipolipemiante basado en estatinas, combinada con fibrato, excepto gemcitabine. Entonces, eso fue muy importante para mí, entonces, entender que cuando se le dio su tratamiento para que ella pudiera reducir el triglicérido en sangre, entender cómo este medicamento se relaciona con los nutrientes basados que se le va a dar. Entonces, tenía que entender primero qué son las estatinas y todo, y entonces, pues ya, obviamente que comprendimos esta parte que es estos derivados, las estatinas, que hacen que reduzcan el colesterol y los triglicéridos en la sangre, ¿no? Y entonces, el médico le dio benzafibrato y atorvastatina, que son 2 medicamentos que me comenta el doctor que se ocupan cuando el paciente está con los triglicéridos elevados, pero no obstante, este es un paciente especial, ¿no? La norma indica que si el paciente en sus estudios bioquímicos tiene más de 1000, o sea, sus datos bioquímicos están mayores a 1000 gramos decilitros, entonces es necesario que se restrinja los alimentos por 24 horas o en su caso brindarles alimentos en el que se reduzca totalmente el consumo de grasas. Entonces yo opté por este segundo, o sea, pese a que la paciente está en 2015, sus datos bioquímicos de triglicéridos, opté por la segunda porque el médico me dijo que ya con esos medicamentos y la reducción de grasas, pues va a mejorar. Entonces, me gustaría comentar aquí que el benzafibrato disminuye los niveles elevados de lípidos en sangre o sanguíneos, triglicéridos y colesterol. Es un tratamiento de hipertrigliceridemia grave con o sin colesterol, HDL bajo, que es importantísima la dieta y otras medidas dietéticas para que funcione adecuadamente, ¿no? Y que sea algo rápido, ¿no? Que mejoran las alteraciones de los niveles lipídicos. Entonces, el benzafibrato pues va a ayudar, ¿verdad?, a disminuir estos niveles elevados para que el paciente se controle. Y bueno, el otro medicamento que se le dio es la atorvastatina, que es es un tratamiento adicional a la dieta que se le da en la reducción que es para la reducción del colesterol y de los triglicéridos. Y me llamó muchísimo la atención porque dice que este medicamento pues es uno de los derivados
de los medicamentos que se mencionan en la norma que deben de recomendarse en estos casos y que destaca su efecto reductor de los triglicéridos. Entonces, pues yo ahí entendí mucho, ¿no? Entonces, cuando nosotros en la norma nos indican que para pacientes que tienen dislipidemia, pues inmediatamente lo que se tiene que hacer es reducir el consumo de grasas saturadas y las recomendaciones son de 25 a 30, o sea, por ejemplo, el material de lectura maneja de 25 a 35, ¿no? Y la norma, pues nos dice 25, es muy específica, entonces yo tomé las de 25, en donde 10% puede ser de grasas monoinsaturadas, otros 10% de poliinsaturadas y las demás de grasas saturadas. Entonces, en este caso, la paciente que estaba con elevadísimos porcentajes, entonces se le disminuyó ese consumo. Entonces, por eso yo elegí esa dieta con modificación de tipos de tipo y cantidad de lípidos, porque es una dieta hospitalaria y que, o sea, se ocupan los hospitales, de acuerdo a lo que yo leí, para poder estabilizar o evitar que el paciente o la paciente tenga una pancreatitis. Entonces, afortunadamente, los resultados son favorables. Tratamiento nutricional con sustento. Ahora, ¿por qué la dieta con modificación de tipos y cantidad de lípidos? Como ya mencioné, en esta se restringe grasas saturadas, dejando solo grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, de acuerdo con las recomendaciones para personas con dislipidemia. Entonces se le da una dieta de 1.600 kilocalorías por día, 55 de hidratos de carbono, 20 de proteínas y 25 de lípidos. El número de equivalentes de los alimentos varía de acuerdo con los requerimientos energéticos de los pacientes, los cuales se calculan según el peso deseable, la estatura, la edad, el sexo y la actividad física de la persona, que es algo que pues, ya venimos realizando ya siempre, ¿no? Conforme vamos atendiendo a los pacientes, pues vamos mejorando esta práctica y la vamos empleando de una forma más rápida y quizás puedo decir tal vez más eficiente, ¿no? Porque ya vamos identificando de acuerdo a las características y las patologías del paciente qué fórmula ocupar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tenía como muchos problemas para decir la rápida o una fórmula. Entonces, si bien, como yo le comentaba en una primera consulta que le hacía, ocupo la rápida o ocupo una fórmula, no, pues ahora ya puedo discernir con mayor claridad cuándo una y cuándo la otra, ¿no? Dependiendo de las características de mi paciente. Sustento esa dieta, la aplicación de esa dieta con la norma 037 SSA 2012, que es para el tratamiento de la dislipidemia, y también de acuerdo al material de lectura de la UNAM 2020, que es cuando yo estudié la parte de los tipos de dietas hospitalarias. Y realmente creo que fue desde mi perspectiva, la más idónea para tratar a esta pacientita que tiene dislipidemia por los triglicéridos altos y diabetes mellitus. Entonces había que controlar el consumo de calorías, de hidratos de carbono, pero también de las grasas. Entonces ahí se ocupó esta dieta. La evolución del paciente. ¿Cómo me he dado cuenta que el paciente ha evolucionado? Esto fue porque al corte del día domingo se le pidió que presentara pues nuevamente los estudios para ver cómo va evolucionando su tratamiento. Y la verdad es que, salvo otra opinión, el médico le solicitó que se hiciera otra nueva prueba de los triglicéridos y colesterol para conocer si el triglicérido que traía de 2015 había bajado, y efectivamente en esta segunda prueba de laboratorio sus triglicéridos bajaron considerablemente. Y lo único que me causa un poco de ruido aquí es que en comparación con la primera
con los primeros datos bioquímicos que se tomaron, el colesterol que lo encontramos en 194, 195 por ahí, ahorita lo tenemos en 76, o sea, sí se encuentra dentro de los rangos, pero sí bajó. Pero finalmente el triglicérido que tenía de 2015 logró reducirse hasta 195. Entonces, todavía está elevado en comparación a los rangos normales, pero ya está, según lo que comentaba el médico, pues ya no está tan riesgoso, tan peligroso el problema que tenía la paciente. Entonces, eso es dentro de la evolución que tuvimos del paciente. Aquí presento las referencias bibliográficas de donde sustento la información que acabo de presentar. Y bueno, solo me resta decir muchas gracias. El aprendizaje que he tenido, aunque no es tan grande como el que yo estuviera en un hospital o como yo hubiera querido, pero sí me ha sido de mucha ayuda, de mucho aporte, porque estoy en contacto con las principales enfermedades que se tienen en mi municipio, con las personas, y me he dado cuenta que tanto la diabetes mellitus como otras enfermedades, las personas no conocen la forma de alimentarse adecuadamente, o si, por ejemplo, en el caso de la diabetes mellitus, solo saben que no deben de consumir azúcares y ya, ¿no? Entonces, ahora es como darles esa orientación también de que sepan ellos qué frutas, qué verduras, qué alimentos deben ellos de consumir adecuadamente. Pero lo más importante y lo más bonito y que a mí me causa satisfacción es que puedo tener ahora los elementos para poderles decir esta dieta es adecuada para usted, y que les hago un cálculo individual, y que también al hacer la distribución de los alimentos yo puedo decirle a ellos la cantidad de frutas, la cantidad de verduras, la cantidad de cereales que ellos pueden consumir. Porque no es lo mismo dejarles una dieta abierta y decirles, usted puede consumir cereales, esto, usted tiene que consumir frutas y verduras, pero no saber cuánto y cuáles. Entonces, en el caso de los pacientes con diabetes, saber cuáles son las frutas que les proporcionan mayores beneficios, ellos les hace sentir con ese conocimiento de decir, bueno, ok, entonces yo puedo consumir 4 frutas en el día, en agua, en físico, y ya estoy cumpliendo. Si es 4, no debe de rebasarse, o tantas verduras, y usted va a estar dentro de sus requerimientos. Entonces eso ayuda muchísimo, eso me causa a mí satisfacción, porque ellos comentan que no es algo que ellos hayan tenido aquí en el municipio. Si bien carecemos, o sea, de estos profesionistas en el centro de salud que tenemos aquí en el municipio, deberíamos de tener una nutróloga generalmente para atención a los pacientes, pero no siempre hay esa atención. Y ahora el hecho de que en el DIF estemos apoyando así, pues ellos están muy contentos además, porque se les puede brindar esa atención integral a las personas que lo requieren. Y bueno, por mi parte fue todo sobre este caso clínico. Digo que fue suficiente, que fue importante, porque la paciente se encuentra más tranquila, se encuentra estable, y refiere a que ya no tiene por el momento esos dolores, en tanto el médico pues ya le suspendió uno de los medicamentos que es para lo del colesterol, y ya nada más le quedó el benzafibrato para estos días, y de ahí, bueno, ya será seguirle checando la glucosa para ver que no se alteren, y estabilizar, ¿no? Entonces, algo que haya alguna otra situación, pues ya lo estaremos viendo entre el médico y yo en el caso de que haya que ajustarle la dieta. Porque eso sí es muy importante decir.
el peso en los datos inicio que estoy manejando, al momento de hacerle, pues darle la dieta de reducción de grasas, es posible que tienda a disminuir 2 o 3 kilos, ¿no? En estos días. Entonces se le va a hacer un ajuste de sus dietas. Ella va a llegar conmigo a la cita en estos días, probablemente el jueves, y entonces se le vaya a hacer un ajuste dietético. Voy a checar si hubo reducción de peso y para poder yo ajustarle su dieta y quizás liberarle un poquito más de grasas monoinsaturadas, ¿no? Para que vaya estabilizando su peso, vaya recuperando esos kilitos que haya pesado. Entonces, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Que tenga linda tarde.